La sesión extraordinaria y pública de hoy tiene el propósito de incorporar plenamente a una académica de número previamente electa en cumplimiento del mandato estatutario. Los artículos 11 y 32 del estatuto indican que el académico de número electo tomará posesión leyendo un discurso en sesión pública, el cual será contestado con otro por la persona que preside o un académico designado. Acto seguido, se entrega al académico de número constancia de este acto, mediante un diploma y una venera, y se le coloca una beca, o sea, una banda indicadora de su nueva dignidad como miembro de la academia. De acuerdo con estas disposiciones estatutarias, la señora Carolina Mora Chinchilla, académica de número electa, presenta en esta fecha su discurso de posesión para completar los requisitos establecidos estatutariamente. Solicito a la señora Mora presentar su discurso titulado William Walker, un hombre y muchas imágenes. Adelante, Carolina. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a doña Elizabeth, la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, y a los miembros del Consejo de Dirección de la Academia aquí presentes. Me presento aquí con el fin de cumplir con uno de los objetivos de esta academia, el de investigar y dar a conocer diversos aspectos que nos permitan una mejor comprensión de la campaña nacional y de la década de don Juan Rafael Mora. Estuve varios años recopilando información de la prensa costarricense entre 1880 y 1903 para hacer mi trabajo de tesis, en el que me enfoqué en las imágenes de Estados Unidos que presentó la prensa nacional en ese periodo. Buscaba identificar las percepciones más representativas de esa nación que proyectaban los periódicos, fueran positivas o negativas, de esa nación, positivas o negativas, perdón. La señal del GPS. En resumen, se publicaba lo más admirable de la nación del norte, la hermana mayor, la sagrada tierra de la libertad, con un sistema económico potente que había que imitar, igual que su desarrollo tecnológico, especialmente los ferrocarriles. Y cada 4 de julio aparecía en los editoriales celebrando la independencia de 1776 y a los próceres de esa nación. Me llamó la atención que en esos periódicos que pude revisar, hasta más o menos 1900, casi no se mencionaron elementos negativos de esa sociedad, como el racismo o la esclavitud o la intolerancia. Consideré que con el fin de favorecer la imagen de los Estados Unidos, se ocultaron aspectos históricos nacionales también, que pudieron haber alterado negativamente dicha imagen. Decía en esa tesis, el caso concreto se presenta con la guerra de 1856-57. Sorprende observar cómo a lo largo de más de 2 décadas la prensa costarricense publica poco acerca del significado de la guerra de 1856-57. Aunque en 1891 la Gaceta reprodujo los documentos oficiales y los informes que se obtienen de aquellos que lucharon en Nicaragua contra William Walker. La prensa destacó lo particular, la hazaña de Juan Santamaría, quien fue convertido en héroe popular nacional, y se dejan en la sombra por deseo expreso del gobierno a los dirigentes costarricenses de esa guerra. Poco o nada se habla del aspecto ideológico de los hechos protagonizados por William Walker, quien es definido como filibustero, paria, casi demente e irrespetuoso de la soberanía centroamericana y nunca como norteamericano. Las ideas del destino manifiesto que guían el accionar de Walker se obvian en ese momento
y las poquísimas veces que se publicaba algo sobre la campaña es para celebrar el fusilamiento del filibustero el 1 de mayo de 1860. No aparecieron comentarios sobre el posible interés que pudo haber tenido Estados Unidos en Centroamérica y el apoyo a sus acciones en Nicaragua, paso de hombres y armas por los puertos norteamericanos rumbo a la vía del tránsito, por ejemplo, sin contar con lo ocurrido en Baja California y Sonora. Muy lejos estaba en ese momento de pensar que una imagen difusa de Walker, captada al leer notas, reportajes editoriales, me permitiría acercarme años más tarde al hombre que tuvo en vilo a todo Centroamérica hasta su fusilamiento. Para este discurso tomé algunos elementos simplificados de la teoría de las imágenes en las relaciones internacionales, de la teoría de las mentalidades colectivas y de la memoria histórica y celebraciones o fiestas para organizar el fundamento teórico y metodológico y reconocer las múltiples imágenes de este sureño. Las imágenes son producto de mensajes recibidos en el pasado y en el presente y se transmiten por el grupo familiar, la escuela, la prensa escrita, la literatura, etc. La imagen nacional también se reproduce o se modifica, lo mismo que las imágenes de otras naciones, y se pueden distorsionar por muchas razones, a veces con claras intenciones. Las imágenes pueden presentar una realidad que perfectamente no se corresponda con la realidad misma. La imagen se construye desde la cultura propia y por lo general es producto de múltiples estímulos. Las percepciones se modifican constantemente con nuevos conceptos o imágenes, pero no se desplazan los viejos del todo, más bien surgen nuevas imágenes. Por esto, las imágenes de Walker han tenido variaciones interesantes. Hoy les hablaré primero de quién fue Walker antes de llegar a Nicaragua, su autoimagen, también de cómo lo identificaron o percibieron los defensores del filibusterismo romántico, sus compañeros y los que años después critican esta figura. Hablaré de cómo lo percibió el gobierno costarricense desde la perspectiva de sus ministros, tanto los plenipotenciarios como su ministro Calvo. Repasaremos la imagen de la Iglesia y que la Iglesia y el gobierno transmiten a los ciudadanos mediante las proclamas. Luego pasaré al análisis de la imagen de Walker que presentan tres historiadores de la llamada historia oficial o positivista: Joaquín Bernardo Calvo Mora, Ricardo Fernández Guardia a finales del siglo XIX y principios del XX, y luego Rafael Obregón Loría con su obra La Campaña Nacional de 1856-1857. Se analizará la imagen que durante el centenario de la guerra se presentó por parte del gobierno de José Figueres y del periódico del Partido Comunista para concluir por un repaso de estas versiones del sureño. Finalmente se propone una imagen más acorde con lo que la investigación histórica objetiva propone, alejada de agendas políticas de diferentes momentos. Ahora sí. Antes de llegar a Nicaragua, Walker se dedicaba al periodismo, entusiasmado con lo que ocurría en California y el boom del oro. En 1849 trabajó como periodista en el San Francisco Herald. De ahí partió a Sonora con algunos mercenarios y con grandes expectativas de riqueza. Walker ofrecía 500 acres de tierra y 4 pesos de salario. Primero proclamó la República de Baja California y luego la República de Sonora. Fue expulsado en octubre de 1854 y en California sometido a juicio por violar la ley de neutralidad al librar una guerra no autorizada. Fue absuelto. Pronto iniciaría sus acciones en Centroamérica, motivado por sus compañeros William Wells y Byron Cole, periodistas del Commercial Advertiser de San Francisco. Wells y Cole formaron la Compañía Minera y Comercial de Honduras. En San Francisco se conocieron las noticias de que fuerzas democráticas habían comenzado una revolución en Nicaragua. En sus frecuentes conversaciones con Walker, Cole le sugirió que se interesara por Centroamérica y se olvidara de Sonora. Cole, acompañado de su socio Wells, partió de San Francisco en un vapor de la Compañía del Tránsito hacia Nicaragua. Wells iba de agente de la Compañía Minera y Comercial de Honduras a investigar las minas y recabar información para iniciar operaciones comerciales de su compañía en Olancho. Cole se quedó en Nicaragua, que se encontraba en guerra interna entre los legitimistas de Fruto Chamorro y Francisco Castellón, líder de los democráticos.
Cole le propuso a Castellón que aumentara sus fuerzas mandando a traer a Walker y su grupo de mercenarios. La primera propuesta de Castellón fue rechazada por Walker, quien solicitó se aceptara un contrato de colonización y así disimularía al grupo de mercenarios para el ejército en Nicaragua, burlando la ley de neutralidad. Llegó a Nicaragua en junio de 1855 con 58 hombres, a los que llamó la Falange Americana. La autoimagen de William Walker es clave para iniciar un esbozo de su forma de ser. Dedicó el libro La Guerra de Nicaragua, publicado en 1860, a los que lo acompañaron, como justificación de sus actos y sus móviles, a los que viven con la esperanza de que pronto estaremos de nuevo en el país por el cual hemos sufrido más que las angustias de la muerte, los reproches de un pueblo por cuya felicidad estuvimos dispuestos a morir. Se mira a sí mismo como un misionero dispuesto a reorganizar dicha sociedad y regenerarla. Pero al llegar a Nicaragua es un militar que sabía que Castellón estaba desesperado y que le debería mucho si podía salvarlo del peligro, y tanto más obligado se vería a seguir cualquier camino política propuesta por los americanos. De Castellón se formó un pésimo concepto, lo cataloga de modesto, suave, casi encogido para hablar, fácil de manejar. Pronto la Falange Americana se fue a combatir en Rivas a los legitimistas y en 15 días tenían la ciudad bajo control. Animaba a su gente, según él mismo cuenta, diciéndoles que eran precursores de un movimiento destinado a influir de modo esencial en la civilización de todo el continente, destino manifiesto en su más clara expresión. Walker iba tras la ruta del tránsito. Castellón, por su parte, le pidió además resolver las diferencias entre el gobierno y la compañía del tránsito. Esto era clave para reclutar más soldados y tener medios de comunicación rápidos. También le permitió aumentar el número de soldados que llegaron a sostener en principio al gobierno provisional de Patricio Rivas, que se suponía traería la paz a Nicaragua. Para el 1 de marzo de 1856 ya había más de 1.200 reclutas estadounidenses en el país, y aún así Walker se quejaba de que Costa Rica, Guatemala y Honduras, gobernados por aristócratas, según dice, muestren especial virulencia al comentar los acontecimientos, y esto que aún no había ordenado incendiar Granada, como lo hizo en noviembre de 1856. El personaje de Walker dio mucho que hablar y se escribieron varios relatos por parte de algunos compañeros de causa, como Charles Frederick Henningsen, la mano derecha de Walker, los últimos 6 meses en Nicaragua. Fue posteriormente militar en la Confederación y comandó el 59 Regimiento de Virginia en la Guerra de Secesión. Admiraba profundamente a Walker y en un discurso en Nueva York al regreso en 1857 lo retrató como uno de los hombres más notables del momento y elogiaba la hazaña de Walker, quien con 56 hombres y 6 camaradas cambió durante 2 años el destino de Nicaragua y solo tenía 34 años. Observemos cómo se va repitiendo la palabra destino en estas apreciaciones. Otro compañero de causa fue Charles W. Doubleday, quien se encontraba en Nicaragua antes de la llegada de Walker. Colaboraba con los legitimistas de Fruto Chamorro. Al llegar Walker, lo acompañó en los primeros meses. Escribió Reminiscencias de la Guerra Filibustera en Nicaragua y fue publicado en 1886. Él admiraba la personalidad de Walker y su magnetismo. Decía que el coronel Walker era un hombre sobrio por naturaleza, nunca alzaba la voz y su trato era suave. Ya fuere que expresara beneplácito o que enunciara una sentencia de muerte, su voz era igualmente suave y pausada, pero sus soldados se lanzaban en medio del violento estallido de las bombas y metralla para complacerlo. Pareciera el líder de una secta. Lo describe como un hombre tenaz, extraordinario, enérgico, valiente e íntegro, un visionario y un hombre de acción, que se creía instrumento del destino, pero se opuso a su insaciable ambición y su principal actividad en la vida, la búsqueda del poder político absoluto. Aún así, Doubleday lo acompañó en otras 2 incursiones más, en 1857 y 1858.
Al parecer, el filibusterismo estadounidense de la década de 1850 produjo no solo invasiones, sino un movimiento cultural popular. Los estadounidenses produjeron imágenes, canciones, poesía, partituras sueltas, propaganda comercial, obras de teatro, cuentos cortos, panfletos y novelas acerca del filibusterismo. Los estudiantes universitarios debatían el tema del filibusterismo. Los periódicos y revistas vendían historias relacionadas con el filibusterismo como pan caliente, permitiendo a veces que estos criminales dominaran sus titulares y columnas de noticias, al igual que los terroristas los acaparan hoy en día. Esto decía Robert May en el año 2006 en la Universidad de Costa Rica. Presentaban entonces el tema del filibusterismo de manera muy romántica. Hay un deseo de muchos norteamericanos de conseguir la expansión a como dé lugar. Por ello se escribe y justifica de muchas formas el actuar de Walker, tal y como lo hizo William Wells, editor del Nicaragüense, el mismo año de 1856, en su libro Expedición de Walker a Nicaragua, una historia de guerra en Centroamérica. Expresa que muchas personas de California y Nueva York estaban deseosas de obtener detalles de la extraordinaria serie de eventos que agitan a Estados Unidos en relación con Centroamérica. Describe lo rápido y sin paralelo que había sido el movimiento nicaragüense y lo valiente y clara de la política de sus líderes y los buenos resultados de esa notoria y audaz expedición. La más famosa de estos y de los viejos tiempos que va a publicar. Claramente expresó que si el gobierno americano presentaba un audaz frente a la interferencia europea en los asuntos en este continente y refuerza la doctrina Monroe, podrá observar el establecimiento de la ley americana en Centroamérica, un guiño a los políticos para que se apoyara de manera más clara la expedición. Hablaré ahora de las percepciones sobre Walker de los que no vivieron el momento de la guerra, aunque varios de estos escritos tomaron como base el libro de Walker, La guerra en Nicaragua. En el libro Historia de los filibusteros de 1908, Jeffrey Roche lo presenta como un gran jefe, sereno y valeroso, que al regresar de Sonora iba vencido, pero no descorazonado, que su nombre valía por 1000 combatientes y que supo granjearse la obediencia de sus mal revoltosos compañeros con el ejemplo de su conducta. Lo personificó como el Cid campeador. En su apología de Walker, dice que llegó a la cumbre de su gloria como gobernante legal de un país que por su posición geográfica y recursos naturales lo hacían ser presa ambicionada por cualquier potencia. Además de un poderoso partido en el país, tenía a sus espaldas un ejército, una línea de vapores a su disposición y un partido fuerte en Estados Unidos que simpatizaba con su acariciado proyecto de extender la esclavitud. Roche se inspiró en el legado historiográfico de los memorialistas filibusteros. Luego la historiografía norteamericana cambiará este tipo de narraciones románticas. Los escritos sobre las bondades del filibusterismo y las glamorosas descripciones sobre estos supuestos héroes de la invasión, poco a poco pasaron a convertirse en algo más apegado a la realidad vivida por los pueblos a los que les tocó sufrirlos. Por esta razón, la imagen de Walker pasó de ser un caballero encantador a ser un malvado invasor. Entre los relatos de estadounidenses que se refieren a Walker, aparece uno muy curioso, el de Charles Rawlins, de Filibustero con Walker. Fue un personaje, Rawlins, de esos pintorescos, medio alcohólico y trotamundos, que en algún momento, años después del fusilamiento de Walker, hace unas crónicas. Son 15 entregas semanales entre 1909 y febrero de 1910. En el diario Chronicle de San Francisco, California, Alejandro Bolaños y Luco Gilge le siguieron la pista a este escritor, que en realidad se llamó Henry Clinton Parkhurst y nació en 1844. El título del artículo de Luco Gilge es muy simpático porque se llama El filibustero que no fui. Dejo esta imagen de Walker, de su supuesto compañero de lucha. No poseía ningún talento militar, pero creía poseerlo. No existía en él la chispa del caballero, la brillantez del filibustero. Era egoísta en extremo, confiaba mucho en su propia habilidad y era ambicioso,
Su fuerte, su idea fija, era la creencia en la esclavitud a la cual quería abrir auge. Lawrence Greene, en su libro El filibustero, la carrera de William Walker, comenta que Walker encontró una vieja prensa en Granada con la que difundió sus puntos de vista. En El Nicaragüense, el que era dirigido por Wells, periódico publicado la mitad en español, la mitad en inglés, del cual fueron enviadas muchas copias a Estados Unidos, se resaltó la belleza y futuro de Nicaragua y el gozo con que la población de Nicaragua consideraba a William Walker el regenerador. Desenmascara sus mentiras con sorna y lo describe como un puritano inflexible. Greene escribió al regreso de Walker a Nueva Orleans en 1857, que Walker se solazaba contando que tomó Nicaragua con 58 hombres, que arrasó su principal ciudad y que resistió los ejércitos de 4 países. A Greene le molestaba sobremanera la egolatría de Walker y critica sus palabras en un discurso en Nueva York, que lo cierra culpando a Charles Davis, ante quien se rindió Walker, y a Estados Unidos por haber perdido la guerra. Hay una pequeña narración de Enrique Tovar, de 1924, sobre un francés, Carlos Prince, que se la contó ya anciano, viviendo en Perú, y cómo desde Nueva York este señor fue engañado con falsas promesas para llegar a Nicaragua, lo mal que lo pasó y los horrores que vivió, hasta que desertó junto con 2 franceses, que pinta a Walker como un malvado. Pasemos ahora a definir cuál fue la imagen que tiene el gobierno de Costa Rica de William Walker. Esa imagen en principio formada a partir de los informes que enviaban sus funcionarios en el exterior. Los de Felipe Molina y luego Luis Molina son el material del que se nutren las primeras percepciones de Juan Rafael Mora y sus más cercanos colaboradores, lo que ellos conocen. Estas imágenes fueron conformadas por una serie de eventos anteriores que se mezclarán con sus propios elementos culturales. En aquel momento, entre 1855 y 1860, el gobierno costarricense tenía muy claro el gran poder de Estados Unidos y de sus agresivos empresarios y diplomáticos. Sabían cómo rondaban a todo Centroamérica, El Salvador, Honduras y a Nicaragua en particular desde tiempo atrás. Sabían de sus intereses, más allá de la vía del tránsito, que al final fue la que consolidó la explotación minera en California y otros negocios más enjundiosos. Felipe y Luis Molina, insignes ciudadanos guatemaltecos al servicio del Estado costarricense en el exterior, fueron por supuesto pieza clave en la configuración de la imagen de William Walker. Ellos posibilitaron la rápida respuesta del gobierno de Mora ante el peligro y fueron en gran medida los que dieron a la situación una definición y aclararon la mirada y percepciones del presidente Mora y de quienes lo rodeaban. Felipe Molina alertó de las intenciones de Walker. Eran conocidas las bases ideológicas que lo movían y las acciones expansionistas de Estados Unidos desde tiempo atrás en México, El Salvador, Nicaragua y el mismo Walker en Sonora y Baja California. Mora y sus colaboradores, incluida la Iglesia Católica, ven a Walker y su falange dispuestos a todo. Molina insistía en que era casi imposible que Costa Rica pudiera evitar la guerra y que la defensiva era una peligrosa posición. Sabía muy bien que no paraban de llegar hombres y armas por la vía del tránsito, así que el 1 de marzo de 1856 se declaró la guerra a Nicaragua. El gobierno estaba bien preparado militarmente, con un gran ejército y con apoyo de la sociedad. El gobierno alertó a la población, llamó a colaborar con la causa y a contribuir obligatoriamente con lo que se pudiera. ¿Qué imagen dibujaron de Walker para evitar la resistencia de la población a una guerra? Se proyecta una situación de caos desde la primera proclama en noviembre de 1855. Una paz pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos condenados por la justicia de la Unión Americana, proyectan invadir Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. Les habla de los males que aguardan y de qué se puede esperar de esa horda de aventureros apóstatas de su patria. El tema religioso se involucra en la justificación
y en el llamado a la guerra. Al salir con el ejército, Mora señalaba que había llegado el momento que anunció hacía poco y que debían destruir esa falange impía que tiene esclavizada a Nicaragua. En las proclamas se dibuja una imagen pasional y terrorífica de los invasores. Irán tras mujeres, hijas, casas y haciendas a desfogar sus pasiones más perversas. Son bárbaros, una horda de aventureros, apóstatas, han renegado de su religión. La Iglesia apoya esta imagen y la divulga en las homilías. A finales de noviembre de 1855, el obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, pide que se publique en todas las iglesias del obispado un edicto que habla del inminente riesgo en que la religión, la patria, nuestras instituciones, nuestra libertad y nuestra vida se hallan. Aclara que este peligro viene de la discordia en Nicaragua y que por venganza llamaron una banda de forajidos, heces corrompidas de otras naciones. Señala que los advenedizos, dueños de la situación, extienden sobre nuestro suelo su ávida mirada. Enemigos encarnizados de la religión santa que profesamos. ¿Qué será de nuestros templos, de nuestros altares y de nuestra ley? ¿Cuál será la suerte de los ungidos del Señor? Desenfrenados en sus pasiones, ¿qué podréis esperar para vuestras castas esposas e inocentes hijas? Sedientos de riqueza, ¿cómo conservaréis vuestra propiedad? Avesados en el crimen y en el asesinato, ¿cómo guardaréis vuestras vidas? Ya listos para partir hacia Nicaragua, el 8 de marzo de 1856, nuevamente el obispo les recuerda a los soldados su obligación como cristianos de defender a la patria, amenazado hoy más que nunca por hombres llenos de ambición y codicia, que intentan despojarnos de los mayores bienes que disfrutamos, hollar nuestra religión santa, arrebatar lo que con tantos sudores hemos adquirido, derrocar al gobierno benéfico que con tanto tino nos dirige y sujetarnos a una porción de forajidos que sin patria intentan apropiarse la ajena y esclavizarla, aunque Walker y sus corifeos se jacten de que su deseo de bien los ha traído a Nicaragua. Es una guerra santa y políticamente conveniente, señalaban Raimundo Mora y Francisco Calvo en un informe al obispo. La imagen que transmite la Iglesia Católica desde la voz del obispo Llorente y Lafuente es clave para entender el apoyo que hubo por parte de la población al gobierno en los momentos de la guerra. La razón, muy obvia, la religión católica era mayoritaria y los niveles de analfabetismo eran altísimos, inclusive en las principales ciudades del Valle Central. Por tanto, en la misa dominical de gran asistencia, se transmitió esa percepción de Walker y su gente, quien comanda por lo visto una banda de forajidos, apóstatas e impíos. Coinciden las proclamas y mensajes de la Iglesia y del gobierno en dos características. Walker y su falange son bandidos y enemigos de la religión. Se estereotipa al enemigo y esa percepción relativamente simple y económica de elementos facilita el discurso y provoca mayor aversión hacia el extranjero. Se economizan las explicaciones y discursos diplomáticos, los elementos ideológicos y las perspectivas políticas. Walker es un usurpador que pone en peligro la sagrada religión y a las familias de toda la región centroamericana que esclavizará. Juan Rafael Mora, en enero de 1857, comunicó a la sociedad costarricense la toma del río San Juan y del Gran Lago, con otra proclama en la que se cuestiona: ¿pero habrá concluido todo? No, compatriotas, la obra empezada es menester terminarla. Es forzoso que no quedemos expuestos a que un nuevo Walker vuelva a turbar nuestra paz batallando por esclavizarnos. Es preciso que tantos obstáculos vencidos, tantos sacrificios hechos, no sean estériles, y para ello es indispensable continuarlos. Mora extiende su mirada al futuro de Centroamérica y muestra una imagen clara de lo que ha sido la historia del Istmo. La historia escrita de la guerra y la imagen de Walker quedó en un impasse hasta que se inicia la recuperación de la memoria de los hechos entre 1883 y 1897 aproximadamente. Aclaro que la memoria nunca se perdió, como no se pierden los hechos traumáticos que comparten las sociedades. Esta memoria se recupera en parte
Primero con dos monumentos, en 1891 a Juan Santamaría y en 1895 el Monumento Nacional. Además, se sistematizó en el campo de la historiografía la versión costarricense de la guerra en las obras de Lorenzo Montúfar y Francisco Montero Barrantes. La de Lorenzo Montúfar es del 88, la de Francisco Montero Barrantes de 1894 y Joaquín Bernardo Calvo en 1895. A Montúfar se le encarga la obra, pues era urgente escribir la historia patria y salvarla del olvido y sobre todo confrontarlo con la propia versión de Walker en su historia de la guerra en Nicaragua. La obra de Montúfar, que es la gran historia de la guerra en Centroamérica, ha sido reconocida desde siempre, basada en gran cantidad de informes y documentos oficiales y ha ejercido gran influencia en la historiografía centroamericana del siglo XX. En todo caso, desde la perspectiva de este trabajo, se busca definir, entre otras, cuáles son las imágenes oficiales sobre William Walker que se transmiten con mayor intensidad por el gobierno a la sociedad costarricense. Considero que Montúfar tuvo un papel menos relevante a nivel educativo y oficial precisamente porque su obra Reseña Histórica de Centroamérica, que consta de 7 volúmenes, era poco consultado dentro de ambientes escolares. Aunque hay que aclarar que sigue siendo revisitada por intelectuales, historiadores y otros por su gran valor documental. De esta erudita obra ha sido de mucho interés oficial su volumen 7, Walker en Costa Rica, reeditado con un prólogo del historiador Carlos Meléndez por el Museo Histórico Juan Santamaría en el año 2000. Con motivo de la inauguración del Monumento Nacional en 1895, el gobierno mandó a recopilar muchos documentos relativos a la guerra, a fin de que esto quedara para la posteridad. En dicha publicación se reproduce el discurso de Antonio Zambrana del 1 de mayo de 1895 en el Salón del Congreso de la República. Antonio Zambrana, cubano de nacimiento y muy bien acogido en Costa Rica como profesor, abogado y en diversos puestos oficiales de mucha responsabilidad, presenta su imagen de Walker como un esclavista y también urgía a las autoridades para que se escribiera el libro La campaña contra el filibustero, en singular, que será de gran enseñanza y de gloria indiscutible para el país, decía. ¿No había una historia escrita para la enseñanza de esta guerra? Me refiero a una historia oficial escrita y difundida para escolares casi 4 décadas después de los hechos. Pues algo había, como por ejemplo el libro de Francisco Montero Barrantes, Elementos de Historia de Costa Rica, de 1892, publicado por la Tipografía Nacional, que en los capítulos 3 y 4, alrededor de 42 páginas, hace una reseña de la campaña nacional. No dudo que Antonio Zambrana lo haya revisado y por supuesto también debe haber leído la famosa obra de Montúfar. En la elaboración de la historia de la memoria hay que partir de una realidad. El recuerdo se modifica con el tiempo y la construcción del recuerdo se modifica según las épocas, sociedades, clases sociales, círculos culturales, etc. Recordemos que la historia de la guerra de 1856-57 es una historia recuperada en parte de los documentos de la guerra y de la memoria de aquellos que participaron más de 30 años atrás. Pero atentos a lo que se apuntó arriba sobre la falta de una historia para estudiantes, Joaquín Bernardo Calvo Mora publicó un texto oficial con el fin de conservar el recuerdo de los actos de aquel día, con ocasión de las festividades del 15 de septiembre de 1895. Lo publica la Tipografía Nacional, cuando se inaugura el Monumento Nacional. El libro de Calvo, de menos de una centena de páginas, aclara que fue escrito por no haber hasta ahora, 1895, un compendio de la historia de la campaña al alcance general y que pueda servir en las escuelas, coincide con Zambrana. Las imágenes que publica Calvo son claras y simples. Castellón autorizó la llegada de Walker, jefe de los filibusteros y que pronto se convirtió en jefe del ejército. Imponía su voluntad en todos los actos de gobierno, concentró sus tropas en Granada, reforzadas con nuevos filibusteros que llegaban a diario. Es un militar que no dudó en fusilar legitimistas o políticos o quemar ciudades. Las miras de este atrevido jefe filibustero no eran un misterio para los que conocían su historia
y estaban al corriente del apoyo que se les brindaba en los Estados Unidos por los interesados en convertir a Centroamérica en campo propicio para llevar la esclavitud a su territorio. Dentro del inventario de la historia oficial, otra de las obras que se pueden mencionar es la cartilla histórica de Ricardo Fernández Guardia, publicada por primera vez en 1909 y reeditada muchísimas veces, con el fin de que los estudiantes de secundaria tuvieran un compendio de la historia nacional. En ella se hace un retrato de Walker en términos generales muy completo. Fernández Guardia, igual que Calvo, explica que Walker es llamado a Nicaragua desde San Francisco, California, organizó lo que llamó la Falange Americana y que rápidamente fue nombrado jefe del ejército costarricense, y que al ver la facilidad con que se había convertido en árbitro de los destinos de Nicaragua, Walker concibió el audaz proyecto de apoderarse de las 5 repúblicas de Centroamérica para restablecer en ellas la esclavitud y formar un imperio o agregarlas a una nueva confederación de los estados del sur de la Unión Americana. Tanto Calvo Mora como Fernández Guardia, diplomáticos ambos, escribieron textos para estudiantes que reseñan los combates contra estos agentes de inhumanos intereses que pretendían extender sobre nosotros el manto negro de la esclavitud, decía Calvo, que desde los estados del norte buscaban abolir. No escatiman esfuerzos en calificar a los soldados de Walker como sanguinarios y sin ningún reparo en provocar daños humanos y materiales. El caso concreto de la destrucción de Granada en diciembre de 1856 lo narran ambos historiadores cuando anotan que el soldado y amigo de Walker, Henningsen, incendió Granada. En los 2 textos narran el momento en que Walker se rinde ante Charles Davis el 1 de mayo de 1857, y Fernández Guardia escribe además un breve relato sobre las otras 2 incursiones de Walker y su final el 12 de septiembre de 1860. Esta imagen del líder de la Falange Americana, rendido en el caso de la cartilla histórica, es contundente. Las imágenes que proyectan de Walker estos textos concuerdan. El enemigo invasor esclavista finalmente es vencido por el valeroso ejército aliado hasta 1857, cuando ya finalmente organizado puede tomar la vía del tránsito. Con ocasión del centenario de la guerra, Rafael Obregón Loría escribe en 1956, por encargo del rector Rodrigo Facio, la campaña del tránsito. En la obra hace un recuento minucioso de los hechos bélicos, día a día, siendo el estudio más exhaustivo y profundo sobre aquellos sucesos y donde se valora extraordinariamente el papel de la sociedad y la ciudadanía costarricense en la defensa del país, de Centroamérica y de los valores amenazados por la horda filibustera, nos comentaba Vladimir de la Cruz. Describió a Walker con las palabras de William O. Scruggs de su libro Filibusteros y Financieros, publicado en 1916. Su fin era formar un fuerte Estado con 5 repúblicas bajo principios militares, luego seguir con Cuba e introducir población blanca para regenerar el istmo y la isla, darles tierra, permitir la esclavitud, mejorar el comercio, etc. A lo que se debe añadir que en esta federación tropical, Walker se proponía desempeñar el papel de dictador. Luego, en Costa Rica y la guerra contra los filibusteros, que es una reedición ampliada de la primera, es de 1991, explica el origen del término filibustero, utilizado a mediados del siglo XIX para designar a aquellos hombres que trataban de apoderarse de territorios o países, ya fuese para anexarlos a su patria de origen o para gobernarlos ellos mismos, en especial de norteamericanos. Aunque se continúa definiendo el concepto filibustero como pirata en primer lugar, a estos mercenarios en Nicaragua contratados para hacer una guerra en un país extranjero, tal imagen no les calza. Un pirata es muy diferente a un mercenario contratado para combatir. Pero no discutamos con don Rafael, quien en su trabajo también se refiere a Walker en términos generales como aventurero, mentalmente desequilibrado, triste, huraño, colérico, solitario, con crisis de depresión, profundamente ambicioso, obsesionado con el poder, imbuido de un espíritu de superioridad, racista, cruel, sanguinario,
que mostró desprecio por la vida humana. Una y muchas imágenes de un hombre que al ser notificado sobre su próximo fusilamiento el 10 de septiembre de 1860, le escribe a Mariano Álvarez, jefe de las fuerzas militares acantonadas en Trujillo, lo siguiente: se me debe juzgar por un delito definido por la ley, por ejemplo, hacer la guerra al Estado y bajo su bandera. Es un delito bien definido al que puedo contestar, declarándome culpable o inocente del cargo. Pero ¿en qué forma podría hacerlo cuando se me lanza la acusación de filibusterismo? Cuando ignoro y no podría saber según la ley lo que significa esa palabra, estoy resuelto a sujetarme a las consecuencias que se deriven de mis actos políticos. Pero es un absurdo legal que se me juzgue por pretendidos delitos que o son desconocidos en derecho o están definidos de tal manera que me es imposible cometerlos dentro de la jurisdicción del Estado de Honduras. En conclusión, estos tres historiadores, hombres de gran cultura, desarrollo intelectual y dedicación en su trabajo, presentaron imágenes de Walker que parten de una misma raíz, el tema del sur de Estados Unidos, la esclavitud, y al menos en el caso de Calvo Mora y Fernández Guardia, fueron de gran importancia en las primeras décadas del siglo XX para la educación en Costa Rica. Las tres obras permearon el imaginario nacional por haber sido consagradas por la historia oficial y por tener mayor difusión. Las festividades en general y las patrias en particular crean la herencia que les conviene, y esto debe interesar a los historiadores para conocer qué alimentó el imaginario colectivo de la época. El 11 de abril fue declarado por ley feriado a perpetuidad y fiesta nacional de la República desde 1915. Así que el centenario de la campaña nacional, en 1956, fue conmemorado por el gobierno de José Figueres y por otros. Recordemos que la invasión del grupo opositor a Figueres desde Nicaragua se había detenido en el año 1955. Por este motivo en Santa Rosa se instaló una de las placas que simbólicamente dice: el que con aviesa intención invade Costa Rica, de Santa Rosa no pasa. Firmada Francisco J. Orlich, enero de 1955. Figueres, en su discurso del 10 de abril de 1956, en honor al general Cañas, señaló que siempre ha habido en nuestros 5 países divisiones internas que han debilitado el esfuerzo común ante los filibusteros de hace un siglo o ante cualquier otro peligro de ayer o de hoy. Siempre ha habido en los Estados Unidos pequeños grupos equivocados que fomentaron en otro tiempo la expansión hacia nuestras tierras sureñas, así como se opusieron a la emancipación de los esclavos. Figueres celebró la unión de Centroamérica y la llegada de un nuevo momento histórico de desarrollo económico y social de la región americana cuando se iniciaron las festividades del centenario, en el que, por supuesto, Alajuela fue el centro y Juan Santamaría el más homenajeado. Luego dice en el discurso que Costa Rica, la tradicional amiga de Estados Unidos, salió a detener a sus hijos descarriados de entonces. La imagen de los filibusteros se diluyó en términos muy convenientes: descarriados jóvenes que seguían a pequeños grupos equivocados, esclavistas y expansionistas. Luego dice en el discurso que por su parte, el Partido Comunista, desde su creación por medio del semanario Trabajo, hizo referencia al filibusterismo en muchas ocasiones y publica que en esos momentos Costa Rica estaba a merced de peores filibusteros que en 1856, con referencia a muchas de las explotaciones en manos extranjeras. Años antes, para la huelga bananera de 1934, por el mismo medio, se narraron las incidencias de esta huelga, calificada de justa antiimperialista. Publicaron además de las discusiones en el Congreso las múltiples detenciones de sus afiliados, las propuestas del nuevo contrato bananero y muchos otros asuntos relativos a los momentos de la huelga. El 16 de septiembre de 1934 publicaron una comparación entre Walker y la United Fruit Company. Debe de haber más. En esta imagen aparecen 2 mapas de Costa Rica. En uno se colorea la parte que invadió Walker en 1856, la zona fronteriza. Y en el otro, lo que poseía la United Fruit, señalando que han invadido 25,000 kilómetros
de territorio nacional. Y abajo decía: a los profesionales del patriotismo, ese último refugio de los pícaros, que al pronunciar discursos épicos sobre la independencia de Costa Rica, les aconsejo que antes de hacerlo, pasen la vista sobre esta gráfica demostración de la farsa. En los días de conmemoración del centenario de la guerra, el periódico del partido Adelante publicó varios artículos tomados de estudios, trabajos y entrevistas hechos por Napoleón Quesada, Alejandro Alvarado, Carlos Ginesta, Ricardo Jiménez y otros sobre la campaña nacional y especialmente sobre Juan Santamaría. Se anunciaba también bajo el título de Grandes Preparativos el gran desfile que se preparaba para el 1 de mayo de ese año, que culminaría frente a la estatua de Juan Rafael Mora en San José. También se haría en Golfito, en Puerto Cortés, en las zonas bananeras y de producción de palma. Anunció que el desfile popular de antorchas, convocado por el Comité Patriótico, había sido todo un éxito el 10 de abril, en vista de lo poco lucidas que habían sido las celebraciones del centenario. El desfile salió de la Plaza José María Cañas y llegó hasta el monumento de Juan Rafael Mora, donde hubo varios discursos. En la edición del 8 de abril hacen un extenso artículo sobre la conmemoración de la batalla de Santa Rosa, titulado "La campaña nacional ha sido tergiversada". Se trata de negar el apoyo del gobierno norteamericano a Walker y critican a Figueres, que exaltó más el significado de armas de hace poco más de un año que la batalla en la que por primera vez las fuerzas filibusteras de William Walker sufrieron la derrota. La edición del 15 de abril publicó la primicia del libro de Pedro Soto, Los Estados Unidos y la campaña nacional 1856-57. Acusación ante la historia. Bajo el seudónimo de Pedro Soto, Víctor Manuel Arroyo aparece como autor de la obra, cuyo prólogo lo firmaron Manuel Mora, Eduardo Mora, Carlos Luis Fallas y Arnoldo Ferreto. Más allá del centenario, el uso de las imágenes de Santamaría y Juan Rafael Mora en los escritos diversos y en otros periódicos del Partido Comunista, Trabajo, Adelante, Libertad y documentos varios fue común, siempre en relación con la lucha frente a Estados Unidos y en especial durante el periodo más agudo de la Guerra Fría. Aún hoy existe un sitio en Facebook, Ecos del 56, asociado al periódico Libertad, y su símbolo es la antorcha del soldado Juan, potente imagen, pero simplifica el contexto de la guerra, ya que solo apunta hacia la derrota de los norteamericanos en Rivas. La guerra antiimperialista se concentra en un solo hecho y Walker desaparece de esta imagen. La imagen de Walker como imperialista y defensor del destino manifiesto se formaliza en un plano más académico en un artículo de Carlos Luis Fallas titulado Reseña de la intervención y penetración yanqui en Centroamérica. Fallas plantea la visión del Partido Comunista sobre Walker y Estados Unidos, la guerra del 56-57 y la amenaza continua de la potencia sobre el istmo. Carlos Luis Fallas proyecta una imagen de Walker en estos términos. Audaz y talentoso aventurero a la cabeza de una bien equipada falange norteamericana que se aprovecha de la débil Nicaragua y llama a los centroamericanos grasientos. El artículo abarca muchos otros actos imperialistas de Estados Unidos sobre la región. Lástima que este texto tiene muy poca difusión. Ante la multiplicidad de imágenes de Walker, incluida su propia autoimagen como regenerador social, resumo cómo se retrató a esta figura. Sus compañeros de causa vieron en él un militar hábil, un gran estratega cuya hazaña en Nicaragua la consiguió con pocos hombres en armas, un hombre de gran temple que no alzaba la voz y que tenía una enorme ambición de poder, pero con cualidades excelentes para dirigir un ejército y gobernar. Otro lo vio como un gran político, audaz líder que tiene bajo su poder todo un país envidiado por más de un imperio. Algunos que escribieron sobre él con posterioridad a su muerte lo retratan como un pésimo estratega militar, un hombre frío que solo ve lo que quiere ver, puritano, inflexible y ávido de poder. La imagen que presenta sobre Walker el gobierno de Costa Rica en unión con la Iglesia al momento de la guerra es la de un perverso que comanda una gavilla de ladrones, apóstatas e impíos. La historia oficial forjada décadas después lo caracterizó como un filibustero aprovechado de la débil Nicaragua
esclavista invasor que no pudo vencer gracias a la unión de los ejércitos de Centroamérica. La mejor imagen de Walker es la del filibustero fusilado. En el centenario de la guerra, José Figueres lo percibe como un mal hijo de Estados Unidos, nación amiga de Costa Rica, que llegó por las debilidades internas de Nicaragua. El Partido Comunista lo percibe como invasor imperialista a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Y posteriormente, como dije, se utiliza de manera recurrente la antorcha de Juan Santamaría como símbolo de esta lucha antiimperialista, resaltando la figura del héroe nacional. En este recorrido por algunas de las muchas imágenes de Walker, se evidencia que encarna lo que el periodista John L. O'Sullivan denominó el destino manifiesto desde 1845, fundamento ideológico del expansionismo de los Estados Unidos. La idea inicial se convirtió en una doctrina política y social que justificaba la anexión de territorios como México, el desplazamiento de poblaciones indígenas y no anglosajonas. Esta doctrina impulsa la creencia de que Estados Unidos como nación superior tiene una misión especial en el mundo y un propósito divino. Su misión es expandirse y llevar la civilización a regiones que como Centro y Suramérica, Asia, etc., están pobladas, según piensan, por seres inferiores. Este destino manifiesto tiene su gran telón de fondo en la doctrina Monroe de 1823, en la que se advirtió a las potencias europeas que los territorios americanos ya independientes no podían ser sujetos a una futura colonización por parte de alguna potencia de Europa. Esta doctrina se convertirá en dogma nacional ya a finales del siglo XIX, sobre todo cuando Estados Unidos cuenta con recursos materiales, pero de vez en cuando se escucha desde antes, en el ámbito de las relaciones exteriores de ese país. A esto se suma el hecho de que Walker proviene del sur de Estados Unidos, que se encuentra viviendo las postrimerías del sistema esclavista. En estos años funcionaron varias sociedades secretas, otras no tan secretas, y hasta el Partido Nativista o Know Nothing, anti-inmigrantes católicos, y el movimiento Young America, al cual pertenecía Pierre Soule, político de Nueva Orleans, el santo patrono de Walker, y quien le aportó mucho dinero para que continuara con su experiencia en Nicaragua. En particular, fue quien lo impulsó a emitir el decreto sobre la esclavitud en el país. Soule había participado en la intentona contra Cuba años antes. La Orden de la Estrella Solitaria estuvo muy unida al movimiento Young America y a la Orden de los Caballeros del Círculo Dorado, de la cual se dice que Walker era miembro y se asocia al secesionismo de los confederados. Su pésimo disfraz de colono no le sirvió para esconder sus claras intenciones y su destino manifiesto. Gran excusa para aumentar la influencia y territorios de Estados Unidos, y en este caso de los sureños, deseosos de incorporar a las 5 repúblicas de Centroamérica a su modelo esclavista en decadencia. En todo caso, animó a miles de norteamericanos a unirse a su empresa. Ese momento histórico de Estados Unidos, a pocos años de la Guerra de Secesión, es el que marcará la impronta de Walker en Nicaragua y someterá a Costa Rica primero y a Centroamérica meses después a una guerra contra su dominio en esa república. A partir de mañana estará disponible en Apple Books para descarga gratuita el libro en que se fundamenta este discurso. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Carolina, por esta excelente disertación. Enseguida solicito al doctor Manuel Araya Incera, académico de número, realizar la réplica al discurso. Y solicito a don Vladimir tomar el asiento de don Manuel.
Buenas tardes. Recibimos con mucha satisfacción la presentación esta tarde del discurso de incorporación a la Academia Morista Costarricense de la colega Carolina Mora Chinchilla, no solo porque con este acto se confirma la toma en propiedad como nueva miembro de Silla, sino además porque la incorporación de doña Carolina a su asiento en la Academia constituye el inicio de un nuevo ciclo de ocupación de sillas en nuestra organización, después de haber cumplido con la incorporación de las primeras 17 personas que fundaron la Academia Morista. Vemos en este acto un impulso en la renovación de nuestra membresía y en especial la certeza de la continuidad de nuestra corporación. Doña Carolina nos ha expuesto en su discurso la multiplicidad de imágenes que se han elaborado o que se pueden deducir de la figura y trayectoria de William Walker, imágenes que muchas de ellas se construyen a partir de su propia acción subjetiva, individual, y otras también que inevitablemente se derivan del contexto social, político, de la nación de la que provenía William Walker y del proceso histórico que en esa nación se vivía. Destacamos en ello el que William Walker, en una de sus más generales imágenes, es inseparable de la imagen del filibusterismo, y esto nos hace vincular el filibusterismo como un movimiento, podríamos decir, de cultura popular en la sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX. Tenemos estas imágenes de un William Walker, como en algún momento lo refirió Carolina, que puede pasar de un encantador caballero a un malvado invasor. Es interesante preguntarse, dentro de estas múltiples caracterizaciones sobre William Walker, cómo la historiografía y la sociedad estadounidense en general lo ve, por decirlo de esta manera, hoy. Es muy claro de que a lo largo de los años se han proporcionado todas estas múltiples imágenes que Carolina ha ido construyendo y sintetizando de una manera muy minuciosa y muy atinada, dejándonos ese, casi que diría, caleidoscopio alrededor de la figura de este individuo y de su sociedad. Pero no deja de resaltar el indagar quién es William Walker visto desde la sociedad estadounidense hoy día. Y podríamos decir en términos generales que simplemente se perdió en la historia. Por lo menos se perdió en la historia estadounidense. Creo, no como un acto inocente, sino como un proceso, si se quiere, también muy propio de las sociedades. Y de esto la sociedad estadounidense
al igual que todas las demás seguramente, no quede excluida, y es que el protagonista histórico que no gana o que pierde, simplemente desaparece. Y en mucho, esto es algo que ha ocurrido en la sociedad estadounidense en relación con William Walker, llegándose a, diría yo, matices tan sutiles en esta sociedad estadounidense que incluso hasta el término mismo, el concepto de filibustero, se fue transformando a lo largo de los años para cambiar o para llegar a adquirir en nuestros días un significado totalmente distinto del que a mediados del siglo XIX se le dio a ese término en la misma sociedad estadounidense, despojando hoy a ese término de las connotaciones, podríamos decir, adversas, negativas, que tuvo a mediados del siglo XIX. Probablemente entre los historiadores modernos, contemporáneos estadounidenses, el que ha tratado la figura de William Walker y el fenómeno del filibusterismo y su correlato, El destino manifiesto, con más rigor científico y académico, e igualmente analítico, es el historiador Robert May, que de alguna manera también lo sentimos familiar con su vinculación hace varias décadas con el Museo Histórico Juan Santamaría, lo cual ha permitido que algunas de sus obras hayan sido, especialmente una de sus obras más emblemáticas sobre el destino manifiesto, haya sido traducida por el Museo Juan Santamaría. Para May, William Walker no fue simplemente un aventurero excéntrico, sino parte de un fenómeno político e ideológico más amplio vinculado al expansionismo estadounidense previo a la Guerra Civil. Evidentemente, un representante de una expresión extrema del destino manifiesto, con fuertes conexiones con sectores esclavistas del sur de los Estados Unidos. Señala May, las expediciones de filibusteras eran vistas en América Latina como formas de terrorismo internacional o piratería política. El filibusterismo fue mucho más popular y socialmente aceptado en Estados Unidos de lo que después quiso admitir la memoria nacional estadounidense. Una frase conocida de Robert May sobre el impacto histórico del filibusterismo en la sociedad estadounidense es el que dice: si los estadounidenses nunca hubieran practicado el filibusterismo, quizá la Unión Americana habría resistido la crisis. En el contexto de la historia de la guerra civil en los Estados Unidos y todo el proceso vinculado a la guerra civil en los Estados Unidos, es una frase, diría, bastante contundente. Otro de las expresiones de May, o de las consideraciones de May, que me parece muy interesante en relación con esta, por decirlo así,
oportunidad histórica del fenómeno del filibusterismo es la afirmación audaz y contundente que hace este historiador estadounidense de que la única de las expediciones filibusteras emprendidas desde los Estados Unidos que alcanzó éxito fue la Guerra de Independencia de la República de Texas. Y esto no deja de ser un caso o ejemplo realmente muy interesante, considerando que el proceso que lleva al movimiento independentista de Texas sigue todo un procedimiento, o sigue los procedimientos del fenómeno del filibusterismo. Colonos estadounidenses que se han instalado en territorio mexicano, el territorio de Texas, con la autorización de las autoridades mexicanas y que en determinado momento los líderes, más aún los contratistas de estos colonos, Samuel Houston, Stephen Austin, se convierten en los líderes sublevados que llevan a la independencia de Texas. Y eventualmente, bueno, el proceso sigue siendo más complejo. La República de Texas se mantiene como república durante 10 años, al cabo de los cuales solicita o se dan las condiciones políticas en Washington, y los tejanos solicitan su incorporación a los Estados Unidos, la cual es aceptada. Eventualmente esto desencadena la guerra entre México, evidentemente Texas, y México y los Estados Unidos. Pero el proceso que lleva a toda a todo este desencadenamiento de hechos tiene en sus bases los comportamientos de el fenómeno del filibusterismo, por lo menos en lo que se refiere a la adquisición de territorio en el extranjero por parte de estadounidenses. En la memoria pública costarricense, evidentemente, Walker es una figura negativa y todas las imágenes que sobre él se presentan son muy negativas, asociadas al intervencionismo extranjero. No obstante, por la simple expresión de la dialéctica, será Walker y su presencia en la región el catalizador de toda una motivación que consolida la nacionalidad costarricense. Con ello, no es esta una consideración de carácter, como una consideración de valoración positiva respecto a Walker, pero evidentemente es un referente innegable entre los factores de consolidación de la identidad nacional, de la defensa de la soberanía, etc. Es interesante cómo la imagen oficial sobre Walker ha tenido y mantiene todavía
una dinámica, por decirlo así, cambiante, o por lo menos una dinámica de creación de más imágenes. Carolina ha hecho un muy variado resumen de cómo esa imagen se fue construyendo desde el final mismo o desde los años mismos de la campaña nacional. Imagen que en su momento fue la de un gobierno y de un gobierno liderando el proceso de defensa nacional y de una sociedad que asumió con valentía la afirmación de esa defensa y de esa soberanía nacional. Sigue flotando en el ambiente de aquellos años una pregunta que probablemente no sea fácil de responder a partir de las fuentes documentales disponibles, pero que de todas maneras siempre sigue siendo una pregunta que nos hacemos algunos. ¿Cómo veían a Walker y a los filibusteros aquellos costarricenses que veían en esa aventura o en esa experiencia una posibilidad de cambio o de transformación en la sociedad costarricense? Walker tuvo, o el filibusterismo tuvo, sus promotores y defensores dentro de la sociedad costarricense. El asunto es que no tenemos fuentes para poder identificarlos. Quizás si este mismo ejercicio se hiciera en la sociedad nicaragüense, es evidentemente muchísimo más fácil tratar de explicarlo. Pero bueno, evidentemente el proceso nicaragüense o el proceso que en la sociedad nicaragüense lleva a la presencia de William Walker es algo totalmente distinto de las vivencias que la sociedad costarricense estaba experimentando en aquel momento. Pero de todas maneras, simplemente como una inquietud, cabe la pregunta, el pensar que podrían estar pensando algunos costarricenses o extranjeros residentes en Costa Rica, porque muy probablemente por ahí puede haber algún acercamiento para tratar de encontrar una respuesta a esto. Inversionistas ingleses que tenían una visión distinta respecto a los filibusteros. Dejo la inquietud porque esa también puede ser otra de las visiones sobre William Walker. Y bueno, quizás algún día alguien sea capaz de explicarlo. Finales del siglo XIX, en fin, destacable el hecho de que después de el asesinato de Mora y Cañas, casi que se desaparece en la memoria pública costarricense los acontecimientos de la lucha contra los filibusteros, y será a fines del siglo XIX que se va a recuperar nuevamente esa memoria. Factores algunos de ellos que han sido muy bien expuestos por Carolina y que quedan muy bien simbolizados en la develación de
los monumentos de Juan Santamaría, del monumento, el monumento nacional. Agrego otro elemento también muy importante que quizás con frecuencia tendemos a pasar por alto en relación con la dinámica política o la dinámica de reflexión política, político-ideológica de aquella sociedad costarricense de fines del siglo XIX. Y es el que en aquellos años círculos intelectuales y políticos presentes en el gobierno viven con una gran intensidad, el movimiento por la guerra por la independencia de Cuba, que a partir de por lo menos 1892 cobra una influencia muy intensa en el ambiente costarricense. Y será Costa Rica, para sintetizarlo de alguna manera, uno de los principales centros de acopio de recursos materiales, de recursos políticos, de recursos emocionales para los cubanos que están luchando por la guerra de independencia. Y ese tema se convirtió en la sociedad costarricense de aquellos años en un tema de una enorme vitalidad en la discusión política, teniendo además ese acontecimiento o ese hecho una influencia muy importante en muchos aspectos, en incluso la educación política popular en Costa Rica. Hablo popular para ciertos sectores de la población. En Costa Rica se crean, con una corta duración, pero muy intensa, clubes de apoyo a la guerra por la independencia de Cuba, que se convirtieron en realidad esos clubes en, casi que diríamos, en escuelas de formación política, para hombres y para mujeres, porque los hubo también exclusivamente solo para mujeres y también mixtos. Evidentemente, estos acontecimientos sumados a la dinámica expansionista que a partir de la década de los años 90, especialmente después de 1898, lleva a cabo los Estados Unidos en la región del Caribe, la guerra contra España, la apropiación de territorios entonces españoles, territorio de Cuba, bueno, independientemente de cómo eventualmente se va a establecer una república o un protectorado en Cuba, a partir de 1902 será otro acontecimiento, pero la apropiación del territorio de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etc. Los Estados Unidos, aparece Panamá, 1904, aparecen los Estados Unidos como una nueva potencia imperialista. Y esto va a marcar una imagen totalmente distinta sobre los Estados Unidos. Quizás esa imagen que los costarricenses tenían sobre los Estados, o por lo menos las autoridades oficiales costarricenses tenían sobre los Estados Unidos en la década de los años 70, 80 del siglo XIX, como la nación admirada por su impulso económico, por su transformación tecnológica, por su impulso de progreso, etc., empieza al menos, a erosionarse con las actitudes expansionistas
estadounidenses. Y esto evidentemente va a provocar la posibilidad de construir otras imágenes, no solo sobre los Estados Unidos, sino sobre la experiencia misma de la lucha contra los filibusteros y la campaña nacional. De aquí que entonces a lo largo del siglo XX vamos a empezar a ver cómo intelectuales, políticos como Ricardo Jiménez o intelectuales, qué sé yo, Carlos Gallini, Omar Dengo, Joaquín García Monge, empiezan a escribir y a producir una imagen totalmente distinta, o por lo menos, digamos, una imagen crítica sobre la experiencia del filibusterismo, de la campaña nacional y del mismo William Walker. Evidentemente, a partir de la década de los años 20 y los 30, en especial con la aparición de movimientos o de organizaciones en nuestra sociedad, como por ejemplo en la década de los años 20, la Liga Antiimperialista costarricense, formada por, digamos, intelectuales y políticos costarricenses, y eventualmente, en especial a partir de la década de los años 30, la creación del Partido Comunista, la imagen que se va a tener sobre los Estados Unidos y las experiencias expansionistas de los estadounidenses en esta región va a ser totalmente distinta. En los discursos oficiales se muestran gran variedad de imágenes y visiones sobre Walker y la lucha contra el filibusterismo. Imágenes que resultan cambiantes. Destaco, porque me parece realmente muy llamativo, el que en el discurso de celebración del centenario de la campaña nacional, discurso pronunciado por José Figueres, que menciona Carolina, podríamos decir que las palabras de Figueres en ese discurso matizan, suavizan los términos referidos a el filibusterismo. E incluso el atreverse a decir que se trataba de jóvenes descarriados respecto a los filibusteros, en lo personal lo que me lleva a concluir es pensar en el momento histórico o las circunstancias que entonces está pasando el gobierno costarricense y particularmente el gobierno presidido por don Pepe en 1956. Ciertamente no es como para extenderse en una retórica crítica y dura respecto al gobierno estadounidense, y eso puede explicarnos estas palabras. Pero no terminan ahí esas expresiones. En el presente, y me refiero a un presente extendido, no sé, hace muchos años, escuchamos con frecuencia
que nuestros líderes políticos o nuestras autoridades utilizan el término nuevos filibusteros como una frase incluso una frase con gran creatividad, para acomodarse a las circunstancias. Acomodarse a la circunstancia de los adversarios, opositores, a los cuales están dirigiendo una voz crítica. De forma tal que el término del filibusterismo sigue teniendo una presencia, diría yo, incluso creativa, en la retórica política de nuestros días. Hace 15 años aproximadamente, en los momentos en que se debatía con una gran intensidad el Tratado de Libre Comercio, se debatía públicamente el Tratado de Libre Comercio. Se debatía el Tratado de Libre Comercio, el TLC, ya no solo el término filibusterismo, sino consideraciones respecto a la lucha de los costarricenses en la campaña nacional adquirieron para muchas personas, colegas historiadores incluso, interpretaciones totalmente novedosas, por decirlo de alguna manera. Con ello, con esto concluyo, podemos pensar que Walker y el filibusterismo como concepto puede ser un prisma a través del cual podemos identificar el sesgo político, patriótico, que nos inspira la evocación de la figura de Walker y la campaña nacional. Con esta exposición, Carolina Mora nos abre la curiosidad hacia nuevos temas de investigación. ¿Sí? Tengo la impresión de que quizás Carolina no se da cuenta de que ha destapado una especie de caja de Pandora. Porque las posibilidades interpretativas y analíticas a partir de este proceso, la lucha costarricense contra los filibusteros, puede todavía abordarse desde matices muy novedosos y muy creativos. Felicito con esto a Carolina por su acuciosidad, por su agudeza y por traernos tanto nuevo material y tantas hipótesis sugerentes para el estudio de este tema que nos convoca a todos: la guerra nacional contra el filibusterismo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Manuel por la contestación de tanta altura al discurso de Carolina. Le hizo honor al discurso de Carolina. Les ruego a todos y a todas ponerse de pie para la entrega de las insignias acreditadoras del ingreso pleno a la Academia Morista Costarricense de Carolina Mora Chinchilla. Como académica de números, les ruego pasar ahí adelante. Ruego al colega
Manuel Araya, colocar la beca a doña Carolina. Así. Para atrás, Manuel. A don Tomás Federico Arias Castro, fiscal de la Academia, le ruego leer, mostrar y entregar el diploma. Qué honor. En mi condición de fiscal de la Junta Directiva de la Academia Murista y en lo personal que tuve el gusto y el honor de ser alumno de doña Carolina, leo a continuación. Por cuanto Carolina Mora Chinchilla ha cumplido a satisfacción con los requisitos establecidos en el artículo 8 de su estatuto, la Academia Murista Costarricense le otorga este diploma que la acredita como académica. Elizabeth Fonseca Corrales, presidente; Vladimir de la Cruz, secretario; San José, a los 19 días de mayo de 2026. Gracias.